Hola, mi nombre es José Eduardo y les doy la bienvenida a este breve video titulado El antes y el ahora de la capacitancia e inducción. Este video está dirigido especialmente a estudiantes y futuros ingenieros interesados en comprender cómo los principios clásicos de la electricidad siguen siendo la base de las tecnologías modernas. El objetivo principal de esta charla es analizar los fundamentos de la capacitancia y la inducción electromagnética, conocer cómo surgieron, cómo se utilizaban en el pasado y cómo hoy se aplican en tecnologías avanzadas como los supercapacitores y la carga inalámbrica o la microelectrónica. Así que comencemos. Hablemos primero de la historia de la capacitancia, ¿vale? La evolución histórica. La historia de la capacitancia se remonta al siglo XVIII. El primer dispositivo capaz de almacenar carga fue el frasco de Leyden, inventado alrededor de 1745. Este experimento marcó el inicio de los condensadores o capacitores, que permitieron almacenar pequeñas cantidades de energía para estudios de electricidad estática. Con el paso del tiempo, la tecnología evolucionó. En el siglo XX aparecieron los condensadores de papel, cerámicos y electrolíticos, los cuales se utilizaron en radios, televisores y circuitos analógicos. Por otro lado, la inducción electromagnética fue descubierta por Michael Faraday en 1831, cuando demostró que al mover un imán cerca de una bobina se generaba una corriente eléctrica. Este descubrimiento cambió el rumbo de la humanidad porque dio origen al motor eléctrico, al generador y al transformador, muy utilizados por toda la industria hoy en día. Últimamente, por todas las industrias, todos hemos tenido que utilizar algún motor eléctrico. Todos pues hemos tenido que estar cerca de algún generador o de los transformadores. La forma en que llega electricidad a tu casa, prácticamente todos tenemos que conocer pues, qué es el motor eléctrico, los generadores y los transformadores. Aunque no sepas sus funcionalidades, tienes que conocer por lo menos o saber que es uno de esos. Gracias a la inducción, la electricidad pudo convertirse en un movimiento y viceversa, lo que impulsó el desarrollo industrial y tecnológico en el siglo XIX. En resumen, tanto la capacitancia como la inducción nacieron de experimentos sencillos, pero sentaron las bases de la ingeniería eléctrica moderna. Muy bien, ahora quiero explicar de forma clara qué son la capacitancia y la inducción electromagnética y por qué son tan importantes en la electricidad moderna. Básicamente los fundamentos físicos. Capacitancia. La capacitancia es la propiedad que tiene un cuerpo o un dispositivo eléctrico para almacenar carga eléctrica. En palabras simples, un capacitor o condensador actúa como una pequeña batería temporal. Guarda energía cuando está conectado a una fuente de voltaje y la libera cuando se necesita. Imaginemos dos placas metálicas separadas por un material aislante llamado dieléctrico. Cuando aplicamos una diferencia de potencial, voltaje, los electrones se acumulan en una placa y faltan en la otra. Esa separación de cargas genera un campo eléctrico y ahí es donde se guarda la energía. Matemáticamente, su capacidad de almacenar energía se calcula con la fórmula C igual a Q sobre V, donde C es la capacitancia medida en faradios, Q es la carga almacenada en coulombs, V es el voltaje aplicado en voltios. Mientras mayor sea la capacitancia, más carga eléctrica puede almacenar con el mismo voltaje. Por eso los capacitores grandes se usan en fuentes de energía y los pequeños en circuitos electrónicos o placas base. En resumen, la capacitancia guarda energía en un campo eléctrico
y la libera rápidamente cuando el circuito lo necesita, ayudándolo a estabilizar o mantener el flujo de corriente. Inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el proceso mediante el cual se genera corriente eléctrica a partir de un campo magnético en movimiento. Fue descubierta por Michael Faraday en 1831 y cambió para siempre la historia de la electricidad. Imagina una bobina de alambre y un imán. Cuando el imán se acerca o se aleja de la bobina, el campo magnético dentro de ella cambia. Ese cambio provoca que los electrones en el alambre comiencen a moverse, es decir, se genera corriente eléctrica. Esto se describe con la ley de Faraday, que dice fuerza electromotriz es igual a el símbolo, este símbolo representa el flujo magnético. El signo negativo muestra que la corriente inducida se opone al cambio que la causa la ley de Lenz. En palabras simples, cada que un campo magnético cambia, se genera electricidad. Esta es la base de los motores eléctricos, que convierten electricidad en movimiento, los generadores, que convierten movimiento en electricidad, y los transformadores, que cambian el voltaje de la corriente eléctrica. En resumen, la inducción electromagnética transforma energía magnética en eléctrica o viceversa, y permite que funcione todo desde un cargador inalámbrico hasta una planta eléctrica. Ahora, aplicaciones tradicionales y actuales. Ahora que entendemos cómo funcionan, veamos cómo se han usado antes y cómo se usan hoy en día. Aplicaciones tradicionales, el antes. En el pasado, los capacitores y los inductores se usaban en aparatos eléctricos grandes y analógicos. Por ejemplo, en los radios antiguos, los capacitores se usaban para ajustar la frecuencia de la señal y eliminar interferencias. En los televisores se empleaban para almacenar energía y mantener estable la imagen en pantalla. Los inductores o bobinas se usaban junto con capacitores en los circuitos de sintonía para seleccionar a las emisoras de radio. En la red eléctrica, los transformadores usaban la inducción para aumentar o disminuir el voltaje y así transportar electricidad a largas distancias. Los motores eléctricos de ventiladores, lavadoras o herramientas se basaban en la inducción para convertir la corriente eléctrica en movimiento. En esa época los componentes eran grandes, pesados y con materiales básicos, pero su principio de funcionamiento sigue siendo exactamente el mismo que hoy. Aplicaciones modernas. Hoy en día la tecnología ha avanzado muchísimo, pero sigue usando los mismos conceptos, solo que ahora los materiales son más ligeros, más precisos y mucho más eficientes. Los supercapacitores. Son capacitores de nueva generación con una capacidad miles de veces mayor. Se usan en autos eléctricos, paneles solares y sistemas de respaldo de energía. Pueden cargarse completamente en segundos y soportar miles de ciclos de carga y descarga sin dañarse. Carga inalámbrica inductiva. Utiliza el principio de la inducción electromagnética para transmitir energía sin cables. Es la tecnología que usamos en celulares, relojes inteligentes y vehículos eléctricos. Funciona gracias a dos bobinas, una en el cargador y otra en el dispositivo. Cuando la corriente pasa por primera, genera un campo magnético que induce corriente en la segunda. Inductores miniaturizados. En los chips y procesadores modernos hay diminutos inductores y capacitores que trabajan a altísimas frecuencias. Regulan la señal, filtran el ruido y ayudan a la comunicación en sistemas 4G, 5G y Wi-Fi. En pocas palabras, lo que antes ocupaba toda una caja de metal hoy cabe en un chip, pero sigue funcionando con los mismos principios eléctricos. Algunos ejemplos de tecnologías de punta. Ahora veremos algunos ejemplos concretos de cómo estas ideas se aplican en la actualidad. Autos eléctricos y carga inalámbrica. Empresas como Tesla y BMW están desarrollando plataformas que permiten cargar un auto sin cables. El vehículo simplemente se estaciona sobre una base que transmite energía por inducción, igual que un cargador de celular, pero a mayor potencia. Esto hace que el proceso sea más cómodo, más seguro y con menos pérdidas de energía. Celulares
y dispositivos inteligentes. Los cargadores inalámbricos usan bobinas inductivas. Cuando se conectan a la corriente crean un campo magnético variable. Ese campo es captado por la bobina del teléfono, que transforma esa energía magnética en electricidad por cargar la batería. Todo ocurre sin contacto directo, gracias a la inducción electromagnética. Los supercapacitores de grafeno. En laboratorios de investigación se están desarrollando supercapacitores con materiales como el grafeno, capaces de cargarse en menos de un minuto y almacenar suficiente energía para alimentar un vehículo o un robot. A diferencia de las baterías, no se degradan tan rápido y son más ecológicos. Microelectrónica y comunicaciones 5G. En los circuitos de los celulares modernos hay microcapacitores e inductores, fabricados en capas delgadas sobre silicio. Estos pequeños componentes controlan la frecuencia de las señales y aseguran que la información llegue con precisión y sin interferencias. En todos estos casos vemos que las ideas descubiertas hace más de 100 años siguen siendo esenciales, solo que ahora aplicadas con materiales modernos y en escalas microscópicas. Muy bien, llegamos a la conclusión. En conclusión, la capacitancia y la inducción electromagnética no son solo conceptos del pasado, sino los pilares de la tecnología moderna. Pasaron de experimentos básicos a ser la base de sistemas avanzados de almacenamiento, transmisión y control de energía. Su evolución presenta cómo el conocimiento científico se transforma en innovación tecnológica. Comprender estos fenómenos nos permite apreciar cómo la física clásica sigue impulsando el desarrollo del futuro, desde los autos eléctricos hasta los dispositivos inteligentes que usamos hoy cada día. Y eso fue mi presentación, el antes y el ahora de la capacitancia e inducción, aplicaciones en las tecnologías de punta. Espero que les haya servido, que hayan aprendido algo y muchas gracias. Buenas tardes.